Bueno, hola, voy a decir aquí chiquillos, chiquillas, porque me han dicho que les gusta más que los tuteos. Espero que estén todos bien, les doy la bienvenida a los que están ingresando ahora. Hoy día tenemos dos presentadores. El primero es Luis, que para muchos de ustedes ya es familiar, porque es participante aquí activo en MIS. Luis es trabajador social, académico de la Universidad Católica Silva Enríquez y doctor en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Y obviamente un integrante muy querido acá. Y Luis quiso compartir con nosotros la experiencia y traer de invitada acá a Helder Vinimelis, me corrige si dije bien el apellido o no, eh, quien es doctor también y profesor en el Departamento de Trabajo Social en la Universidad Católica de Temuco. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí a estos dos grandes expositores hoy día. Lo han preparado con mucha anticipación los chiquillos. Luis ofreció esto hace mucho tiempo, así que de verdad ha sido una preparación con mucho cariño. ¿Ya? Así que los invitamos al tema de hoy día, que es la discusión sobre la ética y el TIC en el trabajo social, una revisión crítica. Y para eso les recuerdo, tienen de 20 a 30 minutos aproximadamente, ¿ya? Para que después tengamos el tiempo de discusión, ¿ya? Así que cuando ustedes quieran, partimos. ¿Cargo yo la presentación, Luis? ¿Tú Ok, me das? gracias. No tengo permiso para cargar la presentación. Al tiro. Lo único, me gusta Listo, que, está no, listo. que mi nombre no lo pronuncien como J, ¿no? Así como en chileno no, por la H muda, Elder. Ah, ya, Elder, ya. Ahí está. ¿Se ve bien? Súper. Tú me vas diciendo Sí, cuando... bueno, vamos a partir. La verdad es que este es un trabajo en conjunto con Elder y solo hacer un par de precisiones. Agradezco mucho a Catalina que ya me dé el grado de doctor, pero aún estoy de candidato. Y así que bueno, gracias por las intenciones, pero es bueno precisarlo. Y además contarles que bueno, como integrante del NIS ya hace, creo yo que un par de años, o al menos los últimos 2, 3 años, este es un tema que a mí personalmente siempre me ha convocado, son las intersecciones, la relación entre el trabajo social y la tecnología. Y hace ya varios años, por momentos me sentía bastante como solo en el tema y tuve la oportunidad ya, insisto, hace ya varios años, de conocer el trabajo de Elder, que también se vincula con estas temáticas y desde, yo diría que los últimos 6, 7 o quizás más años, hemos ido tratando de trabajar en varias reflexiones y proyectos de investigación, y también, bueno, contarles que Elder es mi director de doctorado, así que también para mí es un gusto que la comunidad del NIS lo conozca, y solamente contar que también esta es una presentación descentralizada, porque yo estoy en este minuto en Curicó y Elder está en Temuco, así que también me parece que las provincias y las regiones se hagan presentes en esta discusión. Así que eso, bueno, después vamos a poder quizás ahondar un poquito más en otro tipo de temas. Contarles que esta presentación lleva por título la discusión sobre ética y TIC en el trabajo social, una revisión crítica. Me alegro mucho que entre las participantes esté la Carmencita, además porque ella es una destacada dirigente gremial del Colegio de Trabajo Social, de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, así que ella también más adelante nos puede introducir si esta preocupación también conecta con los intereses que tiene el gremio en términos de colegio. Bien, vamos entonces con la presentación. Si gustas pasa, bueno, algunos de los antecedentes. Yo quiero contarles que en las últimas décadas el trabajo social ha debido incorporar de forma creciente la utilización de tecnologías de información y comunicación conocidas como TIC en su intervención profesional. Una exigencia propia de las transformaciones de la sociedad del conocimiento, en la que todas las experiencias sociales y humanas son trasvasadas en información,
en datos que orientan decisiones económicas, culturales, políticas, así como también en los ámbitos específicos de las políticas y la intervención social. Esta datificación de la experiencia profesional del trabajo social no es neutral, sino que está atravesada por diferencias valóricas y dilemas éticos que afectan tanto a las y los profesionales como a las instituciones, debido a sus posibles vínculos con racionalidades tecnocráticas y orientaciones neoliberales. En este contexto, se propone una revisión crítica de la vinculación entre ética, TIC y trabajo social, tanto en el ámbito académico como en la revisión de las manifestaciones de esta preocupación en los códigos de ética de los colegios profesionales iberoamericanos, así como también de Canadá, Estados Unidos y otros lugares del mundo que también Elder va a precisar. Avancemos, por favor. ¿Cuál es la problematización con la cual nosotros iniciamos este proyecto de investigación? La relación entre el trabajo social y las TIC ha despertado gran interés en parte de la comunidad profesional, especialmente a partir de las medidas institucionales implementadas durante la pandemia de COVID. En efecto, una cantidad importante de actividades que desarrollan los trabajadores sociales hoy se realizan mediante el uso de las TIC. Esta situación se observa tanto en las organizaciones que proveen los servicios sociales, así como las universidades que forman a los futuros profesionales del trabajo social. Aquí solamente quiero detenerme porque este es un tema que conversamos con Elder en hacer hincapié que en nuestro acercamiento hacia el tema de la tecnología digital, internet y otras complementarias y el trabajo social es una preocupación prepandémica. Ya desde hace muchos años que estamos indagando, no solamente nosotros, sino que bueno, en el resto del mundo y también en algunos países de Latinoamérica hay algunas experiencias de investigación que anteceden a yo diría que avalancha que significa la incorporación de las tecnologías a partir de la pandemia. Pero me parece que es importante mirar también un poquito en términos retrospectivos cuál ha sido esta relación entre el trabajo social y las TIC. Entonces, para retomar esta problematización, para muchos este fenómeno ha resultado toda una novedad. Sin embargo, la intersección entre el trabajo social y las TIC ya cuenta con un recorrido de varias décadas. Así lo demuestra la creciente literatura disponible y la presencia del tema en diversos encuentros profesionales. Sin embargo, aún se requiere profundizar en los alcances que conlleva la incorporación de las TIC en la intervención profesional, considerando esta última en su carácter multidimensional. Este trabajo se propone ahondar en las implicancias éticas que trae el uso de las TIC para el trabajo social. Ahora va a continuar Elder con el desarrollo de los avances de la investigación. Sí, bueno, antes de seguir con la presentación, quería reforzar un poco lo que comentaba Luis, ¿no? Yo en realidad vengo trabajando estos temas de tecnología y lo he estado tratando de vincular al trabajo social desde, yo diría, antes del año 2008, ¿no? Y bueno, con Luis nos conocimos cuando yo volví del doctorado que hice en México, creo que fue el 2011, 2012, 2013, por ahí. Primer encuentro de la Red Chilena de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que precisamente fue la Alberto Hurtado. Y desde ahí que hemos estado de alguna forma conversando y colaborando en algunas cosas. Una de las grandes preocupaciones que hemos compartido con Luis ha sido el tema de la brecha digital, especialmente en relación a adultos mayores. Lo otro que empezó a aparecer con mucha fuerza en nuestras conversaciones fue este tema de lo que yo llamo los sistemas de gestión de información, que se están ocupando mucho hoy en día en las políticas públicas y especialmente en las políticas sociales, ¿no? Todo este tema tipo Senainfo, Registro Social de Hogares y otra serie de plataformas que van alterando profundamente el quehacer profesional del trabajo social, ¿no? Y lo otro que empieza a aparecer, y eso lo he estado trabajando mucho con estudiantes acá en tesis de pregrado especialmente, toda la dinámica de la alteración de la vida cotidiana, de la familia, de las relaciones de pareja, de la infancia, etcétera, ¿no? Debido a la introducción de tecnología, especialmente tecnologías digitales, ¿no?
Bueno, entonces en todo este contexto, hace algunos años con Luis Vivero, no sé si lo ubican, colega de acá del departamento, y Dina, otra colega, presentamos un proyecto interno que nos financiaron para empezar a evaluar las competencias. Nosotros tenemos una competencia genérica en la universidad que tiene que ver con el uso de las TIC. Y en trabajo social está esta competencia, ¿no? Entonces, entrevistamos a egresados de la carrera de los últimos años y a ver qué es lo que pasaba en su experiencia profesional, ¿no? Y bueno, no les voy a contar el detalle, les mandé el artículo que publicamos respecto a ese tema, pero con el Luis conversábamos después de esto, ¿no? Y decía, chuta, aquí mira, lo que está pasando, sobre todo, es que hay un problema ético, ¿no? La gente se está encontrando con nuevos problemas éticos debido a la introducción de estas tecnologías y parece que no hay mucho que se haya investigado en este tema, ¿no? Y de ahí, bueno, conversando y conversando, dijimos, bueno, a ver, veamos qué es lo que pasa con los códigos de ética, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con si es que los códigos de ética reflejan o no reflejan estas transformaciones de la sociedad y la incorporación de tecnología, ¿no? Entonces, hicimos esta revisión que incorpora códigos de ética de todos estos países, ¿no? Australia, El Salvador, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Suecia, Chile, Finlandia, Puerto Rico, Uruguay, Colombia, Irlanda, Reino Unido, Corea, Israel y Rusia. Revisamos en inglés, en portugués y en español. En algunos casos no hay códigos de ética, sino que son legislaciones, ¿no? Como en el caso de Argentina, Brasil y Honduras, igual los revisamos, pero no fueron relevantes, porque como son leyes, igual son mucho más antiguas, y yo diría son pre-tecnológicas en ese sentido, ¿no? Hay otros documentos que son bien interesantes, que fueron desarrollados por los colegios profesionales de Canadá y Estados Unidos y que se refieren específicamente a temas de tecnología, que también los incorporamos, ¿no? Y revisamos también el código de ética de la FITS, ¿no? Entonces todo esto lo metimos en una base de datos que estuvimos revisando en el Atlas T. Para facilitar el trabajo hicimos como una villería, por decirlo así, ¿no? Fuimos a las funciones de revisar el listado de palabras, ¿no? Que nos muestra el listado completo de las palabras de cada uno de los documentos, y ahí fuimos seleccionando las palabras clave, ¿no? Por poner algún ejemplo, tecnología, información, comunicación, computación. Si es que aparecían palabras como esas, íbamos al contexto de la palabra y de ahí empezábamos a marcar los textos, ¿no? Y eso generó una codificación. Lo que les voy a mostrar ahora entonces son los resultados de una primera revisión, ¿no? Es un asunto en bruto todavía, no está muy analizado, ¿no? Pero bueno, es lo que hemos encontrado hasta ahora, ¿no? Primero el tema del contexto, ¿no? Casi todos los documentos, sobre todo los más recientes, sitúan el trabajo social en un contexto de transformaciones sociales profundas, ¿no? La globalización, los cambios tecnológicos, etcétera, ¿no? Lo que sí nos llamó la atención es que cuando se habla de tecnología, habitualmente se considera estos cambios tecnológicos como avance o como progreso, ¿no? O sea, hay una idea ahí yo diría, de tecnopositivismo, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Nunca, a excepción de este documento de Estados Unidos, en esas introducciones a la discusión, plantea también esta posibilidad de vivir en un contexto de amenaza, ¿no? Donde la tecnología podría convertirse en una amenaza, ¿no? En general la visión es como positiva, ¿no? Pero más allá de eso, este contexto de transformaciones afecta la profesión y la transforma, ¿no? No se sabe muy bien cómo ni cuál es el alcance de esta transformación, pero los cambios tecnológicos están generando una profunda transformación sobre la profesión, ¿no? Una transformación no solo de la profesión, sino que también de la sociedad, ¿no? Esa es una discusión muy profunda que hay en las teorías sobre la tecnología, ¿no? El vivir en una sociedad tecnológica, una sociedad controlada por las máquinas, etcétera, ¿no? Hay un atisbo de esa discusión sobre que en el fondo estamos también en una sociedad tecnológica. Ya en los textos aparece esta otra discusión, ¿no? Sobre los riesgos y beneficios que tiene para el trabajo social utilizar tecnologías de información y comunicación. Primero, alguna idea en torno a los riesgos, ¿no? El mismo proceso de manejar información ya es un riesgo, ¿no? Cómo la comparto, con quién la comparto, cómo la mantengo
bajo control o segura, etcétera, ¿no? Y algunos problemas en específico, especialmente el tema de la confidencialidad, ¿no? Yo entiendo que el tema de confidencialidad puede ser más relevante en ciertas áreas del trabajo social, no sé. De ahí les voy a hablar de Puerto Rico, y el que más hacía énfasis en este tema, pero me imagino que alguien que trabaja en temas de derechos humanos, por ejemplo, requiere mayor confidencialidad para el tratamiento de la información que en otras áreas de trabajo social donde a lo mejor no es tan relevante, ¿no? Los límites, ¿no? Los límites de hasta dónde llegar con la tecnología, igual era un asunto muy interesante. Obviamente el tema de la brecha digital, ¿no? Poco a poco ha ido emergiendo también la discusión sobre la violencia digital, ¿no? La violencia simbólica o la violencia en relación a las amenazas que nos pueden llegar o que son víctimas algunas personas con las que estamos trabajando por medios digitales, ¿no? La discriminación, ¿no? Sobre todo pensando en el ámbito de la política pública, ¿no? Políticas universales que no distinguen y generan procesos de discriminación. El tema de la fake news o la información falsa que circula y que afecta y que confunde muchas veces a las personas, ¿no? Y la amenaza futura, la más terrible de todas, la amenaza de la automatización de la profesión, ¿no? Que es un riesgo inminente y que está ahí como una posibilidad. Al otro lado, los beneficios, que casi todos los beneficios son potenciales, son posibles, pero no son cuestiones que necesariamente se estén desarrollando en la práctica, ¿no? La facilitación de la comunicación, el poder generar beneficios mucho más fácilmente a grupos o personas, y vamos a ver por qué esto es potencial nomás. Esta idea de potenciar vínculos comunitarios, por ejemplo, no es algo que aparezca tan frecuentemente en la discusión de los códigos de ética, ¿no? La reducción de costos, una cuestión mucho más concreta y economicista, ¿no? La facilidad de difundir información o la facilidad de acceder a conocimiento de información, ¿no? Y lo otro que aparece también mencionado el tema de la interacción, ¿no? Varios de estos elementos, como le digo, yo los pongo en duda después en la forma en que se desarrollan los propios documentos, porque en realidad hay un énfasis más bien en el tema individual que en el tema colectivo. Bueno, uno de los temas clave es el tema de las brechas digitales, ¿no? Hay brechas digitales que son generadas por las propias políticas y por las decisiones institucionales, ¿no? El asunto ahí es preguntarse quién es responsable de la reducción de esas brechas, ¿no? ¿Es el propio trabajador social o es la institución donde él trabaja o es la política pública la que tiene que preocuparse de esos temas, ¿no? Al menos los códigos de ética mencionan, algunos de estos códigos de ética mencionan que el deber ético del trabajador social es demandar, ¿no? O sea, si la política está generando estos conflictos, el trabajador social tiene el deber ético de denunciar a la política, de demandar a la política que cambie, ¿no? Uno de los conflictos, como les decía, que aparece ahí, esta idea de la universalidad de las políticas versus la descontextualización, ¿no? Porque en esa descontextualización hay gente que desaparece, ¿no? Son invisibilizados por estas políticas universales que no distinguen, que hay personas que tienen más habilidades, que hay diferencias culturales, que hay diferencias generacionales que afectan, ¿no? Hay una mención general al tema de los derechos digitales. Yo lo establezco también a ese nivel ¿cómo se llama esto? De un vínculo posible con los derechos humanos también. Pero bueno, eso lo podemos discutir más adelante. Y la distinción que aparece mencionada acá debajo del monito, ¿no? Que una cosa son las brechas digitales que afectan a las personas con las que uno trabaja, y otra cosa son las brechas que los propios trabajadores sociales tienen, ¿no? Y cómo deben superar ellos sus propias brechas. El otro lado de la moneda, ¿no? Si tenemos brechas, tendríamos que tener también competencias o procesos de alfabetización digital, ¿no? Varios de los códigos de ética más recientes mencionan esto, ¿no? Que es como un elemento clave, yo diría, ¿no? Que es la idea de que alfabetizarse digitalmente es una responsabilidad ética que tienen los trabajadores sociales, ¿no? O sea, el actuar en un contexto digital y no saber utilizar las tecnologías, ¿no? Y no preocuparse de las consecuencias que eso tiene es una falta ética bastante profunda en el contexto actual, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde
llega esa alfabetización. Por eso les comentaba, Puerto Rico el que más insistía así en el detalle, ¿no? El trabajador social tiene que saber de encriptación, tiene que saber de seguridad informática, tiene que saber de cómo encriptar claves. A mí me parece que a veces eso ya puede llegar a ser una exageración, pero yo creo que lo que sí es relevante de considerar es que un trabajador social por lo menos debería trabajar en un contexto donde le aseguren eso, ¿no? Si yo trabajo en una institución que me exige seguridad, debo exigirle yo a la institución que me provea esos servicios, no necesariamente que yo lo aprenda, o por lo menos que me ayude a capacitarme, ¿no? O sea, por lo menos debo saber que no, lo puedo poner en mi correo un 234 de clave, ¿no? Debo tener una clave mucho más segura, extensa, etcétera, y debo saber cómo administrar claves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El riesgo fundamental me parece acá en estas situaciones donde se pueden vulnerar los derechos humanos, donde pueden haber gobiernos autoritarios que puedan estar vigilando o metiéndose a nuestros computadores, es eso, ¿no? Es cómo garantizar la seguridad en determinados contextos, ¿no? La otra dimensión que me parece muy relevante son las competencias para comunicar en entornos digitales, ¿no? Un trabajador social también debería tener esas competencias para comunicar. El uso de redes sociales, hay un uso de redes sociales institucional y hay un uso de redes sociales del profesional trabajador social. Esa distinción igual es súper importante, ¿no? El asunto es, ¿debe un trabajador social utilizar sus redes sociales, que son privadas, en un contexto profesional? Esa es una discusión que está abierta y yo no la voy a cerrar, ¿no? A lo mejor lo podemos discutir después, ¿no? Tiene que tener la suficiente alfabetización digital para poder alfabetizar a otros, ¿no? Eso también me parece un elemento muy relevante, ¿no? Y lo último, que parece muy poco, pero igual creo que es un elemento relevante, es la capacidad de producir contenidos digitales, ¿no? Un trabajador social debería ser capaz de producir contenidos digitales. Lo que les mencionaba respecto a las responsabilidades institucionales que aparecen un poco escondidas detrás de la responsabilidad individual del trabajador social, ¿no? Pero en algunos casos aparece esta mención de que el trabajador social debe demandarle a las instituciones ciertas condiciones para poder utilizar éticamente tecnología, ¿no? Entonces, tiene que haber un entorno institucional y especialmente lo que se le pide a estas instituciones es que definan políticas sobre cómo usar la tecnología, ¿no? Ahí les pongo algunos ejemplos de lo que se menciona, ¿no? Políticas de cómo usar la tecnología, políticas de seguridad, políticas de privacidad, en qué contextos puedo interactuar y cómo puedo interactuar, cuáles son los riesgos y los beneficios, no solamente para el trabajador social, sino también para las personas con las que se está trabajando, ¿no? Cómo resguardar la información, un tema muy importante que se genera poco hoy en día. Aquí mismo hoy día, por ejemplo, empezamos a grabar sin preguntar si todos estábamos de acuerdo que se podía grabar, ¿no? El tema de los consentimientos, las políticas en torno a los equipamientos y al soporte técnico, ¿no? Todas esas son las responsabilidades institucionales. El problema está en dónde empiezan y dónde terminan las responsabilidades institucionales y dónde empiezan y dónde terminan las responsabilidades del profesional, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?, de lo que nosotros encontramos en la investigación esta que hicimos, el tema del uso del teléfono personal en un contexto laboral, ¿no? Tuve una egresada nos decía, tuve que cambiar mi plan, ¿no? Porque con el plan que tenía no me alcanzaba, porque tengo que llamar a la familia, ¿no? O sea que la familia ya tiene el teléfono personal de la profesional, ¿no? Ese tipo de cuestiones, aquí en Chile por lo menos no está regulado, no está establecido y va generando conflictos éticos, ¿no? ¿Hasta dónde llega ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si una persona me quiere agregar a redes sociales, ¿no? Se fijan, hay ciertos límites extraños que, no sé, en realidad, no, por lo menos en Chile yo creo que se requiere una discusión bien profunda sobre ese tema. Bien, para ir terminando, algunas proyecciones de lo que hemos estado observando, ¿no? Primero, el tema de que estas implicancias éticas del cambio tecnológico deben ser discernidas desde la formación universitaria, ¿no? Es un asunto que queremos empezar a trabajar con Luis cuando terminemos esto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa con la formación ética del trabajo social en Chile? ¿Están incorporando estas preocupaciones por los cambios tecnológicos o no? ¿No? Si no lo están haciendo, bueno, hay que sugerirle que lo haga porque se está volviendo una cuestión fundamental, ¿no? Segundo, este tema de la fuerza que está adquiriendo la implementación de intervención en contextos de emergencia sanitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque hay
hay una emergencia, y esa emergencia evita que nos preocupemos de las condiciones en que estamos generando estos procesos de intervención, ¿no? Probablemente nos estamos encontrando con una serie de conflictos éticos en la práctica, y tenemos que ir arreglando la carga en el camino, porque no sabemos muy bien cómo hacerlo de otra forma, porque en realidad nunca se había hecho antes, ¿no? El otro asunto que yo lo pongo aquí como una recontextualización de la demanda de uso de la tecnología, ¿no? En el sentido de que muchas de estas demandas son universales, ¿no? Es una exigencia política de todos tenemos que saber conectarnos a redes sociales, saber cómo sacar un permiso, un pase de movilidad, saber cómo, no sé, sacar estos permisos para cambiarse de región cuando había cuarentena, ¿no? Acá en la feria en Temuco había cibercafé, y en comunas rurales también empezaron a aparecer cibercafés donde por lucas te sacaban el permiso, ¿no? Para la gente que no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones nos muestra que en realidad tenemos contextos donde, bueno, pensemos en este tema, ¿no? No sé, los retiros de la AFP, y otra serie de cosas en un contexto rural de la novena región donde no hay internet, donde es muy difícil hacer ese tipo de trámites, ¿no? Nosotros estamos acá ahora empezando a establecer vínculos con el Instituto de Previsión Social, que ellos están generando un proceso de innovación pública ahí para poder prestar servicios en comunidades rurales en ese sentido, ¿no? Pero no son experiencias masivas, ¿no? Son experiencias piloto todavía. El tema del olvido de lo comunitario, ¿no? Casi todas estas formas de intervención que se hacen a través de contextos digitales eligen el individuo y no eligen a la comunidad. No es que la tecnología no permita una intervención comunitaria. Lo que pasa es que se elige desde la política pública, desde las formas de intervención de las instituciones, al individuo y no a la comunidad, ¿no? Entonces no tenemos espacios donde la gente se pueda encontrar, ¿no? O sea, tenemos estos espacios, ustedes fijan, aquí estamos conversando, ¿no? Pero esto la política no la aprovecha para hacer política social, no genera, a menos que el trabajador social se le ocurra por su propia cuenta, ¿no? Pero no es algo que se promueva desde de la política social. De todos los códigos de ética que revisamos, el único que hablaba de la necesidad de establecer el uso de tecnología en un contexto comunitario era el Código de Finlandia, ¿no? Todos los demás hablaban de intervenciones individuales, ¿no? El trabajador social debe informarle a la persona, ¿ah?, de los riesgos y beneficios que tiene, ¿ah? Esa era la preocupación central, pero no había una preocupación de cómo generar comunidad a través de la tecnología, ¿no? Y eso es una opción política, ¿no? No es una opción tecnológica, es una opción política. Y lo otro que me parece, y con eso ya cierro, ¿no?, esta idea de los límites, ¿no? ¿Dónde están los límites entre la vida privada y la vida profesional, ¿no? Es algo que se empieza a perder y que no está regulado acá en Chile. En otros países como en Francia, por ejemplo, han estado, han legislado sobre el tema, ¿no?, de no enviar correo o llamadas telefónicas los fines de semana o en la noche, ¿no?, fuera de horarios laborales. Acá en Chile eso no está regulado, y muchas de las entrevistas que nosotros hicimos en ese otro proyecto aparecía este tema, ¿no?, de las llamadas fuera de horario, correos del fin de semana y las exigencias, ¿no?, en que la misma tecnología facilita la permanente disponibilidad de las personas, ¿no? Me parece bien que también hay un serio conflicto y, bueno, podemos conversar ahora de sus consecuencias.